¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Como cada semana les damos la bienvenida a este su programa Foro Potosino. Hoy en el estudio nos acompañan el licenciado Pedro Ávila Gil. Licenciado, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, en este programa Foro Potosino. Licenciado Lorenzo Sánchez Andrade, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, en licenciado este Martín. programa. A usted que nos sigue, muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Y bueno, por fin, licenciado Lorenzo Sánchez Andrade, se cumplió la fecha, se cumplió el plazo para que los juicios orales en materia mercantil se aterricen en San Luis Potosí. ¿Cómo vamos en ese tema? ¿Cómo ve usted al Poder Judicial? ¿Cómo ve usted? ¿Cuál es la expectativa del abogado litigante respecto a los juicios orales en materia mercantil? Bueno, yo creo, gracias, licenciado Martín, habría que dividirlo. El Poder Judicial de la Federación, desde que entró en vigor esta medida sobre los juicios orales, esta nueva legislación que trata de acabar con el rezago que existe en materia mercantil y que trata de dinamizar los juicios, pues obviamente no se contaba con la infraestructura, más sin embargo adaptó, modificó y realizó ciertas características de tal forma en que los juicios pudieran continuar adelante. Más no así el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, en donde se establecía claramente que iba a haber juzgados en materia de oralidad mercantil. Y adaptó diversas instalaciones con la finalidad de llevarlo a cabo. Sin embargo, les ganó el tiempo. Y ahora lo que hicieron, con el consabido disgusto, tengo conocimiento de algunos jueces, es que a todos los impusieron como jueces y los calificaron como especialistas en materia de oralidad mercantil. ¿Tendrán la preparación? Habría que ver, porque la preparación solamente se da con la experiencia. Y el procedimiento mercantil, pues bueno, dentro del procedimiento de oralidad vienen algunas etapas perfectamente bien definidas. Y va a haber algunas características que, bueno, pues se llama una etapa de depuración, una etapa muy importante. Hay otra etapa que se llama la de conciliación. Y dentro de esta etapa, pues bueno, el juzgador tiene la obligación de hacer ver a las partes las circunstancias por las cuales pueden llegar a dar por concluido un procedimiento de orden mercantil. Y esto es muy importante porque, bueno, vamos a evitar un rezago en la materia de administración de justicia. Yo considero que este procedimiento, pues, es bueno. Obviamente, las características de este procedimiento es que lleva hasta cierta cantidad de dinero, que es el monto máximo por el cual se puede plantear la demanda en la vía oral mercantil. Se supone que se trata que es un procedimiento sumario con la finalidad de evitar, volvemos, a que se haga un rezago dentro de esta materia. Pero el hecho de que el Supremo Tribunal de Justicia haya habilitado a todos los jueces para fungir dentro del procedimiento de oralidad mercantil, pues bueno, obliga a todos los juzgadores a especializarse. Así es. Y bueno, deseamos buena suerte a los señores jueces y sobre todo que, pues bueno, los litigantes empiecen a usar esta nueva herramienta. Así es. Licenciado Pedro Ávila Gil, estas reformas un tanto apresuradas se dan, bueno, a consecuencia del Tratado de Libre Comercio, donde México tiene que adoptar ciertas pues procedimientos para agilizar la justicia, tener un sistema de justicia más eficiente, mejores procedimientos, etcétera. ¿Cómo ve usted este cambio? Bueno, es un cambio que se tiene que enfrentar. Es un cambio en el cual se tiene que experimentar, en el sentido de que el antiguo procedimiento, antes de los procesos orales, ya estaba perfeccionándose, ¿verdad? Y de tajo, ¡pum!, se queda de lado para innovar en un nuevo o en una nueva experiencia procesal. Un tanto desconocido para nosotros. Pues claro, totalmente desconocida, y donde el Estado tiene una obligación de capacitar a todo el foro, tanto los justiciables como los que imparten la justicia, para que la sociedad tenga un buen reflejo en la administración y aplicación de la justicia. Aquí caben ciertas dudas. Está abierta las posibilidades de los juicios de amparo dentro del procedimiento, porque al entendimiento no hay recursos. Por eso es la etapa de depuración del procedimiento. Pero yo casi estoy seguro que los abogados litigantes van a hacer ese
uso de ese recurso, ¿verdad? Y ahí es donde va a empezar la dinámica y van a hacer un juicio con características mexicanas, a diferencia de los países del primer mundo donde se aplica la oralidad y no existen ese tipo de situaciones en los cuales pues son más fácticos, ¿verdad? Pero a lo mejor más creíbles quienes aplican la justicia en ese sentido. Será un procedimiento mixto, no un procedimiento 100% oral. La demanda, la contestación, la reconvención, la contestación, la reconvención son escritas. Entonces, no es un procedimiento al 100% oral. Pues el desarrollo de la audiencia se supone que es oral. Obviamente el planteamiento, así como usted lo menciona bien acertadamente el licenciado Martín, es que acción como excepción se van a fundar por escrito. Más sin embargo, el desarrollo de la audiencia pues va a quedar a criterio y el desarrollo de la misma dentro del personal del juzgado de distrito. Y como lo dice el abogado, efectivamente pues nos vamos a encontrar con características sui generis, porque efectivamente no existen medios ordinarios de defensa, no existe un recurso de revocación para hacer valer en ese momento contra las decisiones de trámite que se pudieran desarrollar durante el desarrollo de la fase correspondiente, y esto nos obligará a acudir a la nueva ley de amparo, que habría que ver en qué casos van a admitir cuando se trate de procedimiento de carácter procesal, porque cuando existen características de tipo procesal, el amparo resulta improcedente. Pero habría que ver qué características se van a aplicar, porque en un momento se tendría que ir a la resolución final. Entonces yo pienso que una de las primeras características o uno de los primeros problemas que vamos a tener es que cuando se suscite algún problema dentro de la etapa de depuración, de conciliación, de todo el desarrollo del procedimiento, que se argumente cuestiones de proceso, pues a lo mejor el juicio de amparo, el criterio de los juzgadores va a ser en ese sentido desechar la demanda de garantías, aduciendo que se tiene que ir a la resolución final. Entonces, habría que ver en este caso, porque pues se van a generar una nueva expectativa en materia de impartición de justicia, es decir, la creación de nuevos criterios en materia de jurisprudencia, por el hecho de que al presentarse cuestiones de carácter novedoso, pues van a tener que resolver. Ahora, eso nos lleva a su vez a que va a haber igualmente una contradicción de criterios. Y ahora con los nuevos mecanismos vamos a tener plenos de colegiados que van a resolver, finalmente le quitan esta actividad a la Suprema Corte de Justicia para los efectos de que ahora los plenos de colegiados resuelvan estas contradicciones, porque pues vamos a tener diversidad de criterios y no hay que olvidar que muchas veces nosotros interpretamos la ley y cada uno podemos tener una distinta interpretación desde un punto de vista. Claro, a la conveniencia tanto del que es parte actora como del que es parte demandada. Entonces, he ahí a veces la característica, como decía el licenciado Ávila, el tener que capacitar a los abogados, el tener que capacitar al justiciable y el tener que se capacite el juzgador para que de esta forma pueda dar una buena impartición de justicia. Así es. Un sistema nuevo que obviamente habrá que esperar los criterios, qué criterios nos van marcando las directrices sobre cómo trabajar, porque tiene todavía muchas lagunas sobre cómo se presentan recursos, etcétera, que habrá que dejárselo en ocasiones a la ley de amparo. Sí, porque no hay recurso. Si vemos el espíritu con que nació la ley de 1970, la Ley Federal del Trabajo, era eliminar los recursos para que fuera más fluida, más rápido. Más fluido, más fáctico el procedimiento. Y sin embargo, la experiencia es que hay muchos amparos, muchos criterios, y ahí se está viendo, ¿verdad? Empezó como un sistema mixto, viene la audiencia, ¿verdad?, de manera oral, y sin embargo ahí están los amparos. A esa ausencia de recursos se suplió con el juicio de amparo, que para mí, de una perspectiva individual, se va a experimentar de la misma manera. Se le dio la importancia que requiere a una reforma de esta naturaleza. No fue muy rápida la reforma al Código de Comercio. El Senado, al momento de trasladar esta nueva reforma y exigirle a los estados que se hicieran cargo de los juicios orales en materia mercantil,
Se previó el recurso, se previó la capacitación para jueces, se previó la difusión para abogados postulantes, para el equipamiento de las salas, de los espacios para albergar este nuevo sistema. Pues bueno, yo creo que el tiempo les ganó y esperemos que no nos pase también lo mismo con la reforma en materia penal, el juicio oral en materia penal, porque finalmente nosotros ya vamos a tener esta implementación en abril del 2014 y aunque se dice muy lacónico que va a empezar en el 2014, ya estamos a la vuelta de la esquina. Nosotros estamos ya empezando el segundo semestre del año 2013. Esto significa que estamos a 9 meses de empezar un nuevo sistema oral, penal en nuestro estado. Esperemos que no nos agarren con los dedos en la puerta, de tal forma que esto nos sirva de experiencia con la finalidad de que en el momento en que se llegue la implementación no tengamos problemas. Y esto supone además una falta de previsión, porque los recursos debieron haber sido destinados con toda la oportunidad, con toda la antelación debida, con la finalidad de que las instalaciones quedaran debidamente adecuadas y sobre todo el personal capacitado para poder hacer frente a esta necesidad y a esta reforma. Sin olvidar, además, que adicionalmente, tratándose de juicios orales mercantiles, tenemos una competencia concurrente. Le explicaremos a nuestro público qué es la competencia concurrente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la parte actora, tratándose de títulos y operaciones de crédito o cualquier actividad derivada de actos mercantiles, puede ocurrir ante un juzgado federal, que son los juzgados de distrito, que conocen materia de amparo, que conocen además de procedimiento civil federal y conocen procedimiento penal federal. Pueden comparecer ante ese juzgado que también va a conocer juicios en materia mercantil. ¿Cómo ocurrir ante los juzgados de primera instancia, juzgados civiles aquí en la capital y juzgados mixtos? Tienen las dos opciones. Tienen las dos opciones. A partir de la reforma que entra en vigor, por cierto, el día 1 de este mes, entró en vigor el día 1 de julio, a partir de esa reforma, ¿sigue teniendo las dos opciones el abogado postulante? Tiene las dos opciones. A diferencia de la reforma, como usted bien decía, licenciado Lorenzo Sánchez, seguridad pública y juicios orales en materia penal, que se creó especialmente para la implementación del mismo la Secretaría Técnica, la cual se dota de recursos y dota de recursos a los estados. Para la implementación de los juicios orales en materia mercantil, creo que al Senado no se le ocurrió asumir los costos financieros para tal efecto o crear una instancia implementadora para tal efecto, sino que delegan la responsabilidad a los estados. Entonces los estados le dicen al Supremo Tribunal de Justicia, tú te encargas de la implementación con el mismo presupuesto que tienes. Entonces eso dificulta de alguna forma pues que se cumpla con puntualidad. Yo creo que la dificultad no es en la infraestructura, porque el Poder Judicial tiene sus salas de audiencias y tiene en el equipamiento, sí, no, lo que es en la capacitación del funcionario, ¿sí? Y creo yo que el Poder Judicial tuvo el tiempo suficiente para implementar lo que es la reforma de juicios orales, porque cuando nace la ley de la oralidad mercantil, al Poder Judicial de la Federación entró inmediatamente, y aquellos sí se pusieron a improvisar, experimentar sin recursos, se aventaron la responsabilidad así de plano y de frente, ¿verdad? Aquí más bien es falta de previsión, es desde mi punto de vista, ¿verdad?, de agenda política y de agenda jurídica, para que puedan entrar armoniosamente y se pueda dar un servicio a las personas que están solicitando esos servicios. Falta de voluntad política, dirían algunos, para ir mejorando día con día nuestra justicia en nuestro querido México. Vamos un corte, amigos del auditorio, regresamos.